Algo terrible se avecina, pero fue anunciado hace más de 70 años por un santo que muy pocos escucharon. Así comienza la revelación que el padre Leopoldo Mandić dejó escrita antes de morir. Una predicción tan precisa, tan inquietante, que quienes la han leído no han podido dormir tranquilos. ¿Está ocurriendo ya lo que él vio? ¿Por qué advirtió que 2025 sería un año clave para la humanidad? Quédate hasta el final sin saltarte nada, porque te revelaré palabra por palabra lo que el padre Leopoldo Mandić predijo para este 2025. Pero solo podrás entender la magnitud de su mensaje si prestas atención a cada detalle desde el principio. Si sientes que Dios te está hablando a través de ella, comenta: Señor, fortalece mi fe. Antes de comenzar, demuestra que no caminas a ciegas frente a lo que se avecina. Si crees que 2025 puede ser un año decisivo y quieres estar bajo la protección de Dios, dale like a este video y suscríbete. Lo que descubrirás te hará ver el 2025 con otros ojos. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde, pequeño de estatura y con voz débil, escondía uno de los dones más extraordinarios que se hayan visto en la historia de la Iglesia. El padre Leopoldo Mandić, nacido en 1866 en lo que hoy es Montenegro, pasó casi toda su vida encerrado en un confesonario. Pero mientras cientos de personas llegaban a él buscando perdón, lo que realmente sucedía entre esas paredes era un misterio, hasta ahora. Muchos lo llamaban el Santo del Silencio, porque casi no predicaba en público. Sin embargo, algunos testigos aseguran que dentro del confesionario ocurrían cosas que no pueden explicarse con palabras. Personas que entraban con el alma destrozada salían llorando, pero con el corazón completamente en paz. Otros aseguran haber visto su rostro iluminado por una luz inexplicable mientras oraba. Pero lo más inquietante no fue eso. Un día, según relata un antiguo manuscrito guardado por uno de sus hermanos capuchinos, el padre Leopoldo rompió su silencio. Fue en una tarde cualquiera, después de escuchar más de 30 confesiones seguidas. Con la mirada baja y los dedos apretando con fuerza su crucifijo, dijo: «Se acerca un tiempo en el que la oscuridad entrará por las puertas del hogar sin que nadie la vea. El mundo creerá que todo está bien, pero en el fondo algo se estará pudriendo lentamente». Las palabras dejaron helado a quien las escuchó. Nadie entendió exactamente a qué se refería. ¿Era una advertencia espiritual? ¿Una visión profética? ¿O simplemente el desahogo de un alma preocupada por el rumbo de la humanidad? Pero aquí es donde todo comienza a tomar otro sentido. Décadas después de su muerte, que ocurrió el 30 de julio de 1942, comenzaron a salir a la luz fragmentos de cartas y notas que el padre Leopoldo habría escrito en secreto. Algunas de ellas están hoy bajo resguardo en el convento de Padua, donde descansan sus restos incorruptos. Una de esas cartas, fechada en 1935, contiene una predicción que hoy resuena con fuerza. En el año del cruce de sombras, la humanidad elegirá sin saber. Verán progreso donde hay perdición, y solo los que oren con el corazón verán la verdad. Será en un año que empieza con el número de la gracia y termina con el eco de los dolores. Quienes han estudiado estos escritos creen que el padre Leopoldo se refería a un año como 2025. ¿Por qué? Porque es un año jubilar para la Iglesia, pero al mismo tiempo es un año que ha comenzado con señales extrañas: guerras, desastres, divisiones sociales profundas y una sensación global de que algo grande se aproxima. Pero, ¿realmente lo predijo él? ¿O estamos forzando la interpretación? Aquí entra un testimonio que lo cambia todo. Una mujer llamada Giulia Conti, de 93 años, testificó en 2019 que el padre Leopoldo la atendió en confesión cuando ella tenía solo 12 años. Durante esa confesión, él la miró fijamente y le dijo: «Tú verás el inicio, pero no verás el final. Prepárate, hija, porque cuando el aire deje de ser ligero, será el tiempo de volver al rosario. No te alejes del Inmaculado Corazón». Giulia no entendió esas palabras en su momento, pero con el paso de los años, cada vez que ocurría una tragedia mundial, recordaba esa frase. Y en 2020, con la pandemia, comenzó a sospechar que el inicio ya había llegado. Ahora, con lo que está ocurriendo en 2025, confiesa sentir un miedo que nunca había experimentado.
¿Será este el año de lo que el padre llamó el cruce de sombras? Y más importante aún, ¿cómo deberíamos prepararnos si esto fuera verdad? En la siguiente parte, conocerás el manuscrito secreto que el Vaticano decidió no publicar y las razones detrás de ese silencio. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esta historia no solo es mía, ahora también es tuya. Quiero que sigas conmigo hasta el final, porque lo que viene te hará reflexionar. Dale like si sientes que esta predicción no llegó a ti por casualidad. Comenta con sinceridad. ¿Crees que el padre Leopoldo vio realmente lo que está ocurriendo ahora? Y suscríbete, porque esta verdad necesita ser contada, y tú mereces escucharla. Pocos saben que el padre Leopoldo, además de confesor, era un profundo estudioso de la teología y de los escritos místicos de los grandes santos. En los últimos años de su vida, comenzó a escribir un cuaderno que solo mostraba a sus más cercanos. Ese cuaderno, del cual apenas se han filtrado algunos fragmentos, fue entregado al convento capuchino de Padua tras su muerte, y más tarde, trasladado discretamente a los archivos del Vaticano. ¿Por qué se ocultó? ¿Qué contenía que no podía ver la luz? Uno de los frailes que compartió celda con el padre Leopoldo durante la guerra, relató que en ese cuaderno había visiones, advertencias y oraciones que no se parecían a nada conocido. Según este fraile, cuya identidad fue protegida por el anonimato, el cuaderno hablaba de una purificación invisible, una especie de tormenta espiritual que cubriría la tierra entera, sin que muchos la notaran. Y lo más inquietante es que lo describía con una fecha aproximada, dentro de 100 años de mi última confesión. El padre Leopoldo murió en 1942. Si hacemos cuentas, ¿qué año es ese? Exacto, 2025. Las coincidencias no terminan ahí. En una de las notas filtradas por un antiguo archivero del Vaticano, aparece una frase subrayada en rojo: cuando los altares sean reemplazados por pantallas y las campanas callen ante el ruido del mundo, comenzará el tiempo del gran desenlace. Solo la fe silenciosa podrá sostener a los justos. Muchos teólogos modernos creen que esta frase se refiere al impacto de la tecnología en la vida espiritual. ¿Quién podría haber imaginado, en los años 30, que llegaría un tiempo en el que muchos asistirían a misa a través de una pantalla? O que las iglesias se vaciarían, no por persecución externa, sino por indiferencia interna. Y aquí viene un punto clave. El padre Leopoldo no predicaba el miedo. Al contrario, sus predicciones, aunque inquietantes, siempre terminaban con una palabra de esperanza. Él creía profundamente en la misericordia, en que incluso en medio del caos, Dios seguiría buscando a cada alma como un buen pastor busca a su oveja perdida. Un día, un joven seminarista le preguntó si tenía miedo de las cosas que veía en sus visiones. El padre respondió: tengo temor, sí, pero no del castigo, sino de que el amor de Dios sea ignorado. Esa frase quedó grabada para siempre en quien la escuchó. Y es justo ahí donde el mensaje se vuelve urgente. Porque si el padre Leopoldo vio con tanta claridad lo que ocurriría, y si realmente predijo que este año marcaría el inicio de un cambio profundo, entonces cada uno de nosotros debe preguntarse ¿dónde está su corazón hoy? ¿Estamos escuchando lo que ocurre en el mundo? ¿O nos hemos vuelto sordos por costumbre? Una historia más, esta vez de un sacerdote italiano que trabajó durante años en la causa de canonización del padre Leopoldo. Él cuenta que, mientras investigaba su vida, encontró una hoja doblada dentro de una Biblia antigua del convento. Era una oración escrita a mano, una súplica breve, casi infantil, pero con un mensaje desgarrador. Señor, cuando llegue el tiempo, no permitas que me encuentre distraído. Enséñame a estar despierto en el momento justo. Amén. Ese sacerdote, con lágrimas en los ojos, confesó que desde que leyó esas palabras, no ha vuelto a dormir igual, porque entendió que no se trata solo de estar vivos, sino de estar despiertos espiritualmente. ¿Y tú? ¿Lo estás? En la siguiente parte, conocerás la historia de un milagro inexplicable ocurrido frente a sus reliquias, y cómo una persona asegura que vio al padre Leopoldo en sueños, advirtiéndole algo que cambiaría su vida para siempre. Hay algo en esta historia que toca una parte muy profunda de nuestro ser. Dale like si sentiste un escalofrío al escuchar las palabras del manuscrito. Y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir te hará mirar tu vida de una manera completamente diferente.
Un día de primavera, en el año 2017, una mujer llamada Julia, enfermera en un hospital de Vicenza, llegó al santuario del padre Leopoldo con una petición desesperada. Su hijo de 9 años, Mateo, había sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable. Había visitado médicos en Padua, Roma e incluso contactado a especialistas fuera de Italia. Todos decían lo mismo: no había esperanza. Pero esa madre no se rindió. Caminó más de 60 kilómetros a pie, desde su pueblo hasta la iglesia donde descansan las reliquias del padre Leopoldo, con los pies ensangrentados y una única oración en los labios: si puedes hacer algo, hazlo tú, porque yo ya no puedo. Al llegar, colocó una foto de Mateo en la urna del santo y se quedó arrodillada en silencio. No pidió un milagro, solo pidió paz. Pero lo que ocurrió días después estremeció a todos. Julia cuenta que, al regresar al hospital, notó algo diferente en la habitación de su hijo. El niño, que llevaba semanas sin hablar, susurró con los ojos entreabiertos: «Mamá, ¿quién es ese señor con la barba blanca que me sonríe desde la ventana?» Ella miró. No había nadie. Pensó que era efecto de la fiebre o de algún medicamento. Pero el médico de guardia, al revisar los resultados de una nueva resonancia que se había programado antes de su viaje, soltó el informe y se quedó en silencio. El tumor había desaparecido. Por completo. No había rastros, ni cicatriz, ni huella, ni explicación médica alguna. La noticia se expandió rápidamente. Un medio local quiso entrevistarla, pero Julia se negó. Solo volvió una vez más al santuario, esta vez para dejar una vela y un agradecimiento. Allí, ante los pies de la urna, colocó una nota escrita por Mateo. «Gracias por venir a verme. Mamá me dijo tu nombre. Te quiero, padre Leopoldo». Este fue solo uno de muchos testimonios que comenzaron a aparecer entre 2016 y 2020, cuando las reliquias del padre Leopoldo recorrieron Italia y parte de Europa. Pero hay uno que sobresale, por lo inexplicable, y por su conexión con las profecías para 2025. Se trata del testimonio de Fray Lorenzo, un sacerdote anciano que en 2020 fue internado en un hospital de Turín por complicaciones respiratorias. Durante su internación, pasó por una experiencia cercana a la muerte. Los médicos dijeron que estuvo 17 minutos sin signos vitales antes de volver en sí, pero lo que él narró después dejó a todos perplejos. Fray Lorenzo aseguró haber sido llevado, en ese tiempo fuera de su cuerpo, a un lugar de intensa luz, y en medio de esa claridad vio a un hombre pequeño, delgado, vestido con un hábito capuchino marrón. Tenía las manos juntas y lo miraba en silencio. Era el padre Leopoldo. El sacerdote no dudó ni un segundo. Lo reconoció por las imágenes que había visto en libros. Y lo que ocurrió después lo marcó para siempre. El padre Leopoldo le dijo: «Vuelve y habla, porque en 5 años muchos se dormirán con los ojos abiertos, y tú deberás despertar a los que aún tienen fe». Ese encuentro, según la cronología, situaría el cumplimiento de esa advertencia, precisamente en 2025. Cuando el sacerdote salió del hospital, lo primero que hizo fue escribir todo lo que recordaba. Lo envió a la diócesis local y luego al convento capuchino en Padua. Desde entonces, ha repetido el mismo mensaje en cada homilía, en cada encuentro, incluso en entrevistas con creyentes y no creyentes. ¿Será casualidad que tantas señales apunten al mismo año? ¿Será exageración? ¿O hay algo que se está moviendo silenciosamente, como una ola que aún no vemos pero que se acerca con fuerza? El rostro del padre Leopoldo ha comenzado a aparecer en sueños, visiones y hasta en manchas inexplicables sobre muros y ventanas. Un fenómeno similar a lo que ocurrió con el rostro de Cristo en distintas partes del mundo en tiempos de crisis. Quizás el verdadero milagro no es que alguien se cure, sino que alguien despierte. En la siguiente parte, descubrirás la oración personal que el padre Leopoldo escribió para protegerse de las tentaciones del mundo moderno, y por qué esa oración fue encontrada misteriosamente en una casa abandonada que había estado cerrada por más de 70 años. Demuestra tu deseo de estar espiritualmente preparado para lo que viene. Si quieres comprender lo que el padre Leopoldo Mandić predijo para este 2025, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque lo que descubrirás te hará ver el 2025 con otros ojos.
A finales del año 2024, una mujer mayor llamada Benedetta, que había heredado una antigua casa en las colinas de Friuli, decidió comenzar una restauración completa del lugar. Esa propiedad había pertenecido a su abuelo, un médico que fue devoto del padre Leopoldo durante los años más oscuros de la guerra. Durante las labores de limpieza, en una habitación sellada por décadas, Benedetta encontró algo insólito: una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Dentro había un crucifijo oxidado, una estampa amarillenta del padre Leopoldo y una hoja escrita a mano, con tinta ya desgastada. Lo más desconcertante fue lo que decía el encabezado de ese papel: oración contra los engaños del final. A simple vista, parecía una plegaria común, pero al leerla, Benedetta sintió algo que no podía explicar. La compartió con su párroco, y él, al leerla, palideció. Esa oración no aparecía en ningún libro oficial, pero coincidía palabra por palabra con un texto que un fraile capuchino afirmó haber visto escrito en el diario espiritual del padre Leopoldo, resguardado por el convento en Padua y nunca publicado al público. ¿Cómo llegó esa oración a manos del abuelo de Benedetta? ¿Y por qué fue escondida por más de 70 años? El contenido de la plegaria era inquietante. Cuando las voces del mundo se levanten contra el silencio de Dios, cuando los hombres crean que todo puede ser explicado sin el alma, cuando los templos se vacíen pero los espectáculos se llenen, yo miraré tu cruz y repetiré tu nombre. Leopoldo, siervo de la misericordia, ruega por nosotros. La noticia comenzó a circular por grupos de oración, foros religiosos y círculos de fieles devotos. Muchos comenzaron a rezarla como una protección contra el mal, especialmente en medio de la confusión espiritual que parecía crecer en todo el mundo. Y fue entonces cuando llegó la última profecía. Un joven seminarista de Croacia, en 2025, escribió una carta abierta tras haber experimentado lo que él describió como una visión urgente del cielo. En ella, dijo haber visto al padre Leopoldo con el rosario en la mano, mirando a la tierra, mientras decía una sola frase: están dormidos con los ojos abiertos. Aún hay tiempo, pero ya no es mucho. El joven aseguró que nunca había oído hablar del caso de Fray Lorenzo, ni de la historia de Benedetta. Pero cuando las comparaciones llegaron, todo coincidía. 3 mensajes, 3 advertencias y una misma dirección: despertar. Despertar a la oración. Despertar al amor sincero. Despertar a la verdad que no cambia, aunque el mundo se transforme. El padre Leopoldo Mandić nunca quiso fama, nunca buscó brillar. Vivió en un pequeño confesionario, entre pecadores y lágrimas. Y sin embargo, desde ese rincón silencioso, está tocando miles de corazones en 2025. Tal vez no viniste buscando respuestas, tal vez llegaste por curiosidad, pero si estás aquí, al final de esta historia, es porque algo te habló por dentro. Y si esa voz te dice que no todo está perdido, entonces estás en el lugar correcto, porque la fe no muere, solo espera. Y el padre Leopoldo sigue tocando puertas, una alma a la vez. Esa mezcla de paz, de misterio y de urgencia. Ahora te toca a ti. Demuestra tu fe en los mensajes que el cielo revela en tiempos de confusión. Dale like y suscríbete ahora mismo. Dios habla, pero solo escucha quien está atento. Y déjame tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué sientes en este momento? Te agradezco profundamente que hayas llegado hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu fe. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te cubra siempre con su manto.